Más de uno. Onda Cero Puente Genil. Juan Carlos Campaña. Bueno, pues tiempo a continuación aquí en Más de Uno, en Onda Cero Puente Genil, para nuestro espacio de asesoramiento psicológico con la ayuda de nuestros amigos de Alegra Centro de Psicología. Y hoy, tengo que decir, estoy muy bien acompañado. Presento ya a nuestros invitados. Está por ahí Esther Manjón. Hola, Juan Carlos, por aquí de nuevo. Vale de verte. Por la videocámara. Qué gran invento este, ¿no? Igualmente. Ya te digo. Bueno, también tenemos conectado a nuestro amigo Daniel Díaz. Hola, Daniel, me alegro de verte. Hola, ¿qué hay? Muy contento de estar por aquí de nuevo. ¿Dónde estás, Daniel? Estamos en Málaga y, bueno, en concreto desde mi casa también. Muy bien, pues y de la misma manera damos también la bienvenida a nuestro amigo Miguel Vadillo. Hola, Miguel. Muy buenos días, Juan Carlos, ¿qué tal? Desde Antequera, ¿me equivoco? Vaya, tal cual. Bueno, pues tenemos hoy aquí una conexión Málaga, Antequera, Puente Genil, para este espacio de Alegra, Centro de Psicología. Estos encuentros que estamos teniendo semanalmente con nuestros oyentes para hablar de asuntos y asesoramiento psicológico. Y la verdad, mucho se viene hablando en los últimos años de las repercusiones sanitarias, pero muy poco, ¿no?, del aspecto psicológico que ha tenido esta pandemia para nuestras vidas. Y es lo que vamos a intentar hoy abordar en este espacio, en particular en lo que se refiere a la salud mental. Y Esther, te pregunto si efectivamente, y tal como se viene hablando, esta pandemia ha empeorado nuestra salud mental. No sabría decirte si la ha empeorado o no, pero lo que sí te puedo confirmar es que ha llegado a transmitir a la población un foco de atención mayor hacia su propia salud mental. O sea, nosotros nos damos cuenta que ya no se vive con ese automatismo, ¿no?, en el que yo no tengo en cuenta lo que pienso, lo que siento. Últimamente, desde la pandemia para acá, notamos que las personas son más conscientes de esa necesidad de estar bien a nivel de salud mental, ¿no? Por eso cuando las personas dicen, oye, a raíz de la pandemia, ¿habéis notado que hay más gente en consulta? Sí, lo hemos notado, pero no exclusivamente porque se han quedado mal de la pandemia o porque están todo el rato pensando en temas de COVID, no, porque se ha adherido todo el mundo a ese pensamiento, ¿no? Ha sido, Miguel, por tanto, una especie de catarsis la que ha tenido la sociedad con respecto a la atención que prestamos al cuidado de la salud mental. Bueno, catarsis, al fin y al cabo, si quieres podemos definirlo así, pero yo al final, si te acuerdas un poco, durante todo el tiempo de la pandemia se puso muy de moda la palabra autocuidado, ¿no? Esa rutina de autocuidado. Sí, esa y resiliencia fue otra palabra muy repetida. Sí, la resiliencia también, lógicamente. Al final es que eran dos conceptos que tenían que ir de la manita en todo el tema de confinamiento, pandemia y pospandemia, lógicamente. Lo bueno que tiene es que esas palabras se han quedado. Es decir, se empezaron a utilizar, igual que otras palabras como términos estadísticos que no habíamos manejado absolutamente en la vida con respecto a contagios y cosas de estas. A nivel de rutina de autocuidado y nivel de resiliencia, pues lógicamente también se ha quedado, se han empezado a utilizar, y al tenerlas ahí tan visibles sí que es verdad que la población empieza a ser mucho más consciente y empieza a dedicar parte de su tiempo y parte también, por qué no decirlo, de su economía, pues a ese autocuidado y a esa salud mental, claro. Lo mismo que vamos al gimnasio, Daniel, pues ¿por qué no vamos a ir al psicólogo para cuidar y sobre todo para entrenar nuestra mente? Claro, yo creo que estamos ante lo que se verá dentro de unos años, para un cambio de paradigma social, ¿no?, en el que la psicología empieza a ser como otras profesiones, como tú estabas comentando, ¿no? Si quiero mejorar mi cuerpo, voy a un gimnasio. Si quiero mejorar mi dentadura, voy a un dentista. Pues si necesito mejorar mi salud mental, si necesito mejorar mi forma de pensar, mi forma de afrontar, pues vamos al psicólogo, ¿no? Y entonces yo creo que lo más importante es que se ha empezado a normalizar, y esa normalización ha estado apoyada, como cualquier cambio potente, en figuras importantes de la sociedad. En el momento en que esas figuras importantes de la sociedad, que puede ser un actor, puede ser una cantante, puede ser un personaje público, un político, levanta la voz y dice esto es normal, pues a partir de ahí la sociedad empieza a abrir su mente y empieza a pasar lo que estamos viendo, ¿no?, lo que estamos notando. Hablamos, Esther, que hubo una corriente de famosos que no veas. Hablamos, Esther, de términos como visibilizar, normalizar, aunque entiendo, y desde vuestra postura, que todavía queda mucho trabajo para alcanzar ese objetivo, ¿no? Sí, queda muchísimo trabajo, y yo creo que... ¿Sigue siendo un estigma ir al psicólogo? Cada vez menos. Yo ya no le quiero poner ni la palabra, la verdad. Yo cada vez lo veo menos. Sí, fíjate si es reseñable que hasta hacía poco, entre los propios sanitarios, ¿no?, encontrábamos reticencia
Y ahora, pues tienes pacientes que los ha derivado, pues vengo porque me lo ha dicho mi médico de cabecera, vengo porque me lo ha dicho mi psiquiatra, vengo porque me lo ha dicho mi digestivo, ¿no? Porque esos tantos problemas digestivos que hay a raíz de salud mental. Eso antes no se daba. Entonces yo digo, pues ese estigma se está rompiendo, por supuesto, quedará un tanto por ciento, pero yo me atrevo a afirmar que ese tanto por ciento de estigma ya está por debajo del 50%. Uh-huh. Y eso para nosotros pues es muchísimo. Yo creo que al final es un poco, entre lo que ha dicho Dani y lo que ha dicho Esther, el hecho de que sí que es verdad que se empezó a visibilizar los medios de comunicación, empezasteis a visibilizar muchísimo más la importancia de la salud mental. Si a eso se le suman figuras de referencia a nivel español, europeo, mundial, incluso en algún caso, si a eso además se le suma la necesidad de salud mental que ha tenido la población en estos últimos tiempos, y si además se le suma de que entre todos los miembros de la sanidad empezamos a cooperar entre nosotros, pues lógicamente es un caldo de cultivo buenísimo para normalizar lo que era salud mental, que como nos gustaría que estuviera. Fíjate que al fin y al cabo Esther también decía, tema de digestivo, claro, tema digestivo de cualquier especialidad médica, porque al fin y al cabo surgía la cuestión de que muchas veces iba una persona a urgencias o iba a un especialista y no encontraban nada físico. Y entonces, ¿qué ocurría? Bueno, pues realmente era una persona que estaba somatizando algún tipo de situación a nivel cognitivo, a nivel de salud mental, y que hay que tratarlo como como salud mental, propiamente dicho. Que nos podemos apoyar, lógicamente, en psiquiatría, nos podemos apoyar en cualquier otra especialidad médica, fisioterapia, pues claro, nos podemos apoyar entre todos. Esto no se trataba de ser excluyente, ni muchísimo menos, simplemente se trataba de aprender a hacer tratamientos cooperativos y ya está. Y creo que a día de hoy eso se está consiguiendo en mucha mayor medida que hace unos años. Lo que pasa es que todo esto tiene también la otra cara de la moneda, ¿sabes, Juan Carlos? Y es que, claro, lo empiezan a asumir casi como moda, ¿no? Este acercamiento a la psicología, que en determinados ámbitos pues, puede parecer muy chulo, y empiezan también a aparecer los gurús de la psicología, ¿sabes? Y en redes pues todo el mundo se piensa psicólogo, ¿no? Y entonces pues eso también está provocando pues, en masa una concienciación de la psicología errónea. Entonces, cuando llegan a consulta con esa psicología con esa concienciación de la psicología errónea, pues al final tenemos que reestructurar un poco eso y aportar la conciencia biológica y neuronal que verdaderamente tiene nuestra disciplina. Porque claro, vamos, yo siempre nombro al mismo, por ejemplo, a Pablo Motos, con sus maravillosos discursos, ¿no? Que le dejan muy claro a la gente lo que tiene que perseguir, pero verdaderamente luego los hace sentir indefensos y lejos de sus objetivos, ¿no? Y te ves trabajando cosas de esas en consulta. Es que realmente a nivel de psicología incluye, no solo se trata de abrir la caja de Pandora, como suelo decir. Es decir, es importante abrirla y es importante saber cerrarla, ¿de acuerdo? Entonces es verdad que necesitas una formación, necesitas una sabiduría a nivel de salud mental, a nivel cogniciones, que muchas personas simplemente saben abrirlas, porque abrirlas no es especialmente difícil, pero dejarlas bien cerraditas, eso sí es muy complicado. Entonces realmente, como decía Esther, es decir, este señor se dedicó a dar esos mini discursos y demás, en los que a mí me hubiera gustado que hubiera sido, por ejemplo, un especialista en salud mental. No me hubiera importado que hubiera sido o psicólogo o psiquiatra, simplemente un especialista en salud mental que pudiera abrir y cerrar eso, porque mucha gente después empezó con problemas a nivel de, oye, ahora esto se me ha abierto y ahora ¿qué hago? ¿Y ahora qué hago? Yo ya me he dado cuenta de esto, ¿y ahora qué? Daniel, creo que pedí la palabra antes. Y bueno, yo en este sentido creo que es un coste, desde mi punto de vista, que estoy dispuesto a pagar, ¿no? Estoy completamente de acuerdo con mis socios en que al final esto está pasando, en que hay personas de este tipo. Ya las había antes, a lo mejor desde una disciplina como el coaching, en el que básicamente se trata un poco de hacer buenas preguntas para que las personas reflexionen, pero claro, si esas preguntas abren una caja, el coach, si no viene desde la preparación de la psicología, pues luego no sabe, no tiene las herramientas para cerrarlo, ¿no? Aún así, sigo diciendo que eso me parece un coste a pagar bastante bueno si se abre la psicología al mundo como se está abriendo, ¿no? Y yo creo que al final nosotros, incluso Esther en muchas ocasiones lo ha comentado en público, aspiramos a un paso más, ¿no? En esta evolución de la normalización de la psicología, porque todavía la psicología se ve como algo para arreglar problemas. Y entonces, realmente creo que ahí nos queda todavía ese pasito por evolucionar hasta llegar al punto en el que solucionemos problemas, evidentemente que haya,
pero también seamos capaces de trabajar en la prevención de que los haya. Y ahí es donde creo que el psicólogo podría tener una función extraordinaria si la sociedad pretende avanzar hacia una mayor salud integral, de la misma manera que en un momento determinado hay otras especialidades que están en la atención primaria, pues deberían estar esos psicólogos, que por supuesto además está ya incluso demostrado a nivel de estudios hechos por el Colegio Oficial de Psicólogos, como eso repercutiría además en cifras incluso, ¿no? Para el Estado, ¿no? De reducir la cantidad de gente que toma cierto tipo de medicaciones y demás en el momento en el que el psicólogo, bueno, pues actúa de una manera preventiva y no de una manera a nivel de resolver, ¿no? Un problema cuando ya está, el problema cuando ya está enquistado, ¿no? Que es todavía un poco la mentalidad que hay. Es decir, sí, hemos aceptado la psicología como disciplina para resolver los problemas, pero todavía no la hemos aceptado como disciplina para prevenir. Es muy importante, Esther, esto que dice Daniel, ¿no? de que todavía, pues de alguna forma tenemos esa imagen del psicólogo, es el profesional al que se va cuando hay un problema, y normalmente un problema bastante gordo. Normalmente eso suele llegar tarde, ¿no? A la consulta. Sí, o sea, vienen con problemas que dices, si hubiéramos cogido esto hace unos meses, o si hubieras tenido conciencia de esta dificultad hace X tiempo. Y fíjate que el mensaje que manda Dani se puede interpretar, y yo en ámbito, ¿no?, de amigas y tal, se puede interpretar como al final lo que queréis es que vayan a consulta por cualquier motivo, ¿no? Y no hay nada más lejos de la realidad, porque si hubiera esa prevención desde pequeños, por ejemplo, en los colegios... Os quedaréis sin clientes, ¿no? Tendrían, exactamente. O sea, que opinamos eso desde el punto de vista más profesional que existe, ¿sabes? Que es lo más curioso, que nada más lejos de cómo lo interpretan. Bueno, Daniel, vosotros sois, o Miguel, me da igual, vosotros sois psicólogos, pero este apartado de la salud mental va siempre de la mano con el psiquiatra, ¿no? Que es otra especialidad, pero al final, ¿no?, está muy relacionado todo. Sí, bueno, en este caso lo comentábamos también un poquito antes de entrar en antena. Es importantísimo que un psicólogo o un psiquiatra no se cierre a su propia disciplina, claro, porque evidentemente cada uno tiene su campo de acción. El psiquiatra tiene un campo de acción más dirigido al tratamiento farmacológico, y hay una serie de parámetros dentro del problema que puede presentar una persona que requiere, y que está demostrado que requiere esa farmacología, que requiere un poco ese uso de medicamentos, y luego hay una parte que tiene que ser trabajada a través de la terapia, a través del trabajo con los pensamientos y con las conductas y con los apegos y con la historia de vida de la persona. Entonces, ese es el campo del psicólogo, no lo puede hacer el psiquiatra. Entonces, es más un tema de ir de la mano, y el que sale realmente beneficiado de ese trabajo conjunto, lógicamente, es el paciente. Entonces, por supuesto, entendemos que eso cada vez se tiene que dar más. Creo que cada vez se está dando más. Nosotros, en nuestra empresa, lo hacemos así. Tenemos un psiquiatra, tenemos varios psiquiatras de colaboración, dependiendo de la sede en la que trabajamos, y realmente esos tratamientos tienen un éxito extraordinario. Y realmente son los casos más difíciles, porque suelen ser los más graves, ¿no? Los que implican al final ya también una farmacología y demás, ¿no? Pero, sin embargo, en ocasiones tienen más éxito que un problema sencillo. Y Miguel, ¿cómo podéis ayudar los psicólogos a los pacientes? ¿Cómo podéis ayudar a la sociedad vosotros? ¿Cómo podéis ayudarnos? Porque es verdad, como estamos comentando, que todavía hay un gran desconocimiento sobre vuestro trabajo y sobre vuestra labor, en definitiva. Mire, yo al fin y al cabo yo estoy bastante contento, estoy un poco de acuerdo con lo que decía Dani, que el hecho de que ya también haya, que siempre ha habido, pero ahora más que nunca, intrusismo profesional dentro de la psicología, al fin y al cabo también pone de relevancia la importancia que tiene la salud mental y la importancia que tiene la psicología dentro de la sociedad. Nos guste más o nos guste menos, la psicología es una ciencia muy joven en España y en Europa. Entonces sí que es verdad que creo que estamos llegando a un punto muy importante de desarrollo para lo joven que es. Es decir, porque sin ir más lejos, podemos poner el ejemplo de que la Facultad de Psicología de Málaga, pues creo que cumple ahora su 35 aniversario, es decir, que es muy, muy, muy joven, ¿no? Entonces sí que es verdad que nosotros podemos tener como esos dos ámbitos de aplicación, como explicaba Dani antes, desde la prevención, ¿de acuerdo? Que es algo que, de mi punto de vista, yo siempre he dicho ya, cuando hemos hablado en más ocasiones, sabes que me dedico más al tema adolescente y tema infantil, que estaría fenomenal que esa prevención se hiciera desde los colegios. Que tendría que ser una asignatura más en la que hubiera inteligencia emocional, hubiera resiliencia, hubiera asertividad, hubiera habilidad social, hubiera muchísimas cosas, porque creo además que se evitarían muchísimos problemas de lo que ocurre hoy día en los centros escolares. Por lo tanto, una parte muy importante es todo el tema de prevención. Otra parte muy importante es el tema de concienciación,
de la sociedad, de que ir al psicólogo al fin y al cabo, como se decía antes, no es ir cuando ya estoy hasta aquí, cuando ya estoy hasta el cuello de problemas, sino oye, cuando me empiezo a encontrar de X forma, incluso cuando quiero, como volvemos a lo mismo, cuando quiero prevenir que ocurra algo en mi vida o que sepa gestionarlo, es un buen momento para ir al psicólogo, que es una pregunta estrella en muchas ocasiones, ¿cuándo tengo que ir al psicólogo? Y lo último, pues lógicamente, a ver, para lo que la psicología tradicionalmente se ha utilizado, ¿no? Que para solucionar ciertos problemas en el día a día. Una compañera una vez me comentó que ella le explica a los pacientes que la labor del psicólogo es hacer de linterna. Es decir, nosotros vamos guiando, te vamos enseñando el camino, te indicamos cómo tienes que hacerlo, cómo tienes que andarlo y a partir de ahí te toca a ti andarlo. Y creo que es una definición muy chula de lo que es el psicólogo, ¿no? Nosotros somos la luz que te alumbramos, pero lógicamente tú después tienes que andar. Pero vamos, si incluso pasamos un poco de la metáfora, que es realmente, hay metáforas preciosas, ¿no? Como la que dice Miguel sobre nuestro trabajo y sobre cómo trabajamos. Si además de ahí bajamos un poco a darle al oyente una explicación mucho más práctica de lo que hacemos, al final se trata de un trabajo muy similar al que hace un entrenador personal, ¿no? Con una persona que vaya a entrenar. Se trata de un trabajo bidireccional en el que el psicólogo enseña herramientas, primero evalúa para ver qué es lo que está pasando, se decide qué es lo que está pasando y posteriormente a eso se le va proponiendo semana a semana al paciente una serie de herramientas para que las entrene, las aprenda y las practique, las lleve a cabo y cuando las vaya llevando a cabo vaya consiguiendo los cambios que necesita en su vida para volver a estar como quería estar, para conseguir los objetivos que hayamos puesto en terapia. Entonces, es una idea muy parecida a la del entrenamiento, ¿no? La que se trabaja desde la psicología o por lo menos desde la rama que trabajamos nosotros. Y quizás esta imagen pueda ser hasta más práctica, ¿no? Para las personas y más realista a la hora de cuando asista a un psicólogo, ¿qué tengo que esperar de él? No tengo que esperar una charla, no tengo que esperar consejos de amigos, no tengo que esperar que simplemente me escuche o que un día de repente me dé una solución magistral a algo, no. Se trata de un proceso de entrenamiento, disciplina, en el que vamos a intentar ver qué es lo que necesita la persona cambiar desde sus pensamientos y sus conductas y lo vamos a cambiar a través de herramientas que se le van enseñando y que la persona va aprendiendo, va realizando y de esa manera genera esos cambios que le llevan a alcanzar los objetivos. De hecho, yo cuando llegan los pacientes a la primera consulta y a lo mejor están algo más tensos, algo más nerviosos, ¿no? ¿Nunca has ido al psicólogo? Me dicen, no, yo siempre digo, pues siéntate que vas a ver qué gozada es esto. O sea, porque vamos a estar, ¿no? Disfrútalo, ¿no? Todas las semanas, ya ves, es como, prepárate, ¿no? Que esto está súper guay, porque a mí, desde el punto de vista de paciente, me parece maravilloso, ¿sabes? Digo, bien, ¿sabes? Semana a semana, trabajando por y para mí y los objetivos que yo le marco a mi terapeuta, ¿no? O sea que a mí me parece chulísimo. Y Esther, qué gran avance sería también, ¿no? Si esas otras enfermedades o patologías que se tratan en la sanidad, pues si los tratamientos fueran de la mano con la psicología, ¿no? Bueno, yo la verdad que en eso yo creo que de los tres soy la que más se enfada, por así decirlo, ¿vale? Cuando me he encontrado con profesionales que no quieren trabajar de manera interdisciplinar porque no consigo llegar a entender qué es lo que ganan excluyendo a ciertos profesionales de su tratamiento. Vamos, sin más, y esto ha pasado después de la pandemia, que venga el paciente, o sea, de yo entender que ese tratamiento necesita psicofármaco, recomendarle pues cualquier profesional, ¿no? Que indique eso, ¿no? Y que regrese el paciente a consulta con su tratamiento psicofarmacológico puesto, ¿no? Y diga, mira, pues me ha comentado mi psiquiatra que no entiende para qué vengo a consulta si ya voy a tener mi tratamiento médico, ¿no? Y te quedas, o sea, de verdad, no sabes cómo contestar porque verdaderamente quieres mantener el tipo dentro de tu despacho, ¿no? Pero dices, no lo entiendo. Pero, por ejemplo, Daniel, desde una misma, me pongo, por ejemplo, en el escenario de una lesión de un deportista, ¿no? Se le da la fisioterapia, la recuperación, ¿no? Pero no se le enseña a aceptar ese, ¿no? Ese momento, esa coyuntura por la que está pasando y que eso también forma parte de su profesión. De la recuperación de la lesión, ¿no? Efectivamente, y de todo lo que conlleve el haber... Claro, es que estamos hablando de que si nos vamos a un punto específico de lo que es la propia lesión para la persona, pues hay una serie de cuestiones que a día de hoy van estando cada vez más demostradas de cómo lo neurológico, que está conectado directamente con nuestra lo físico, influye lógicamente en que ese sitio de la lesión mejore.
Te pongo un ejemplo muy rápido. Por ejemplo, si alguien se hace a día de hoy un E15 de rodilla, algo sencillo, un E15 de rodilla, una rotura en un tendón, en un ligamento de la rodilla izquierda, una de las cosas que se trabajan a nivel neurofísico es hacer los movimientos con la pierna derecha pensando, mientras haces los movimientos con la pierna derecha, pensando que estás moviendo la izquierda. O sea, para que veamos, y eso tiene un balance de aceleración del proceso de recuperación de la lesión extraordinario, significativo a nivel de estudio. Entonces, para que veamos un poco hasta qué punto lo psicológico realmente va de la mano, no es excluyente. Pero además, si además entendemos, por supuesto, que esa lesión va a tener una repercusión en la vida de la persona, pues todavía más. Si además entendemos que cuando tenemos que salir de una lesión hay miedos, hay una serie de pensamientos que se presentan en ese momento de volver a la normalidad. ¿Con qué otra cosa? Es que la profesión es la psicología la que tiene que trabajar con eso, ¿no? Entonces, al final, pues un fisioterapeuta obligatoriamente tiene que ir de la mano de un psicólogo si lo hablamos desde el punto de vista de qué es lo mejor para el paciente. Pues exactamente igual cuando hay cuando un digestivo está tratando a una persona de colon irritable, al final no hay nada físico que lo explique, pero sí hay un estrés brutal en la vida de la persona, que sí está haciendo que tenga unas reacciones fisiológicas a ese estrés, ¿no? Entonces, tenemos cantidad de ejemplos donde se ve la necesidad de trabajar multidisciplinarmente. Bueno, pues me da mucha rabia decir esto, pero nos estamos quedando sin tiempo. La verdad es que estamos entrando en un punto de la tertulia en la que yo creo que estamos llegando a conclusiones muy interesantes como esta de cómo influye, ¿no?, la mente en nuestro cuerpo y cómo a través de esos tratamientos psicológicos podemos alcanzar incluso un bienestar físico, ¿no? No sé si para acabar, no quiero que se os quede nada en el tintero, pues queréis añadir algo más para ir concluyendo, Esther. Bueno, pues a mí me gustaría, no sé si hablar por todos mis compañeros de profesión, ¿no? Y que ojalá podamos devolverle a la sociedad este paso que ellos han dado hacia adelante para acercarse a la psicología. Ojalá nosotros luchemos por nuestra profesión lo suficientemente unidos como para que pongamos la psicología en el lugar que se merece y eso suponga también a la vez un paso para esa población, ¿no? Pues sistema de salud público que todos sabemos cómo está y demás. Ojalá llegue el día en que podamos devolverle nosotros ese voto de confianza. Daniel, para ir terminando ya. Bueno, pues yo sobre todo quiero aplaudir, quiero este espacio para aplaudir un poco a la sociedad en general por haber tenido la valentía de dar el paso de aceptar a la psicología como lo está haciendo y de que todas y cada una de esas personas que han cambiado su concepto y que han empezado terapia, pues deseo realmente que al final, como decía mi compañera, al final como profesión respondamos a estas expectativas y realmente demostremos lo que tanto tiempo llevamos diciendo, ¿no?, que podemos hacer por ellos, ¿no? Entonces, nada, un aplauso para la sociedad por tener esa valentía de aceptar la psicología dentro de sus vidas. ¿Y Miguel? Bueno, yo en mi caso me voy a dedicar a una parte de población que creo que también es importante, que es aquellas personas que están dudosas a día de hoy para asistir a una consulta de psicología, incluso una consulta de psiquiatría, porque ven que sus vidas necesitan un cambio, necesitan una mejora, simplemente, fíjate, lo que hemos estado hablando, ¿no? Necesitan una prevención para futuras situaciones, que se animen, que prueben. Igual que una persona prueba un gimnasio, prueba un fisioterapeuta, prueba un dentista, prueba una especialidad médica, que se animen a ir al psicólogo, pero como decía Esther, se van a dar cuenta de que es una gozada cuando llegas el primer día y te vas a casa, sobre todo el feedback que nos dan nuestros pacientes de que cuando sales el primer día por la puerta de la consulta parece que te vas nuevo y lo único que hemos hecho ha sido una evaluación. Es decir, cuando empezamos a trabajar, lógicamente los resultados empiezan a ir apareciendo y me gustaría eso, que se animaran, que probaran, independientemente que sean con nosotros o con cualquier otro profesional, no hay ningún tipo de problema y después puedan evaluar los beneficios que tienen para ello. Pues por hoy lo dejamos aquí porque no disponemos ya de más tiempo. En próximas semanas seguiremos hablando con nuestros amigos de Alegra Centro de Psicología, pero... ya te digo, vemos el micrófono verde y nos venimos arriba. Y nosotros encantados de cederos este espacio para que nos hagáis y nos informéis, ¿no? Y bueno, pues aprendamos tantas cosas como aprendemos con Alegra Centro de Psicología, que Esther, recuérdanos, por si alguien no lo sabe, dónde os encontráis, dónde pueden encontraros, porque tenéis sede en media Andalucía ya, no paréis de crecer. Tenemos sede en Puente Genil, en Estepa y en Málaga. Cada vez somos más compañeros, estamos ya en 9 compañeros, y todos, absolutamente todos podemos atenderos
Puede ser vía presencial o puede ser vía online, que gracias a ese tipo de soluciones, pues por ejemplo, estamos hablando ahora contigo, Juan Carlos. Estamos en Puente Genil, que es donde la mayoría de los oyentes nos van a escuchar. Estamos en la calle Parejo Cañero, muy cerquita tuya. Como siempre decimos, somos vecinos. Sí. El número 25. Y nuestro teléfono, pues 957 96 60 80. Email, que también algunas veces, oye, pues si quieren explayar, ¿no? Pues info@alegrapsicología.com. O sea, que nos pueden encontrar en por cualquier de esas vías. Muy bien. Pues si os parece, otro día retomamos esta misma tertulia en el punto en el que la hemos dejado, porque se nos quedan muchas cosas que hablar en el tintero. De momento, despedimos hoy a Esther Majón, Daniel Díaz y Miguel Vadillo. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Cuidaros mucho. Vosotros, Juan Carlos. Siempre, Juan Carlos. Gracias a ti.